Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Gordillo Martínez, soy su profesor de esta materia, computación básica. Esta materia vamos a tocar temas que estoy seguro que la mayoría de ustedes ya conocen porque la computación no es un tema nuevo, pero considero que dentro de estas clases cambiará el significado de algunos de los conceptos que ustedes ya conocen. Iniciamos con la primera clase. En esta clase vamos a ver lo que es la introducción a la computación y al sistema operativo. Aquí vemos nosotros un entorno en nuestra diapositiva y observamos personas aquí que están ocupando un equipo de cómputo. Vemos aquí una computadora, es una pantalla, un teclado, un mouse, con lo cual nosotros trabajamos cuando tenemos que hacer trabajos de computación, procesador de textos, hojas de cálculo, presentaciones, y todo esto lo vamos a ver a través de esta materia. Pero tenemos que iniciar con algo desde el principio. En este caso, la informática es la herramienta que a ustedes les va a permitir aprender, crear y enseñar en el mundo digital. ¿Por qué? Porque ustedes están estudiando la licenciatura de enseñanza. Entonces esta materia les va a ayudar para aquellos que no tienen todavía todas las herramientas, a saberlas ocupar para poderlas llevar a la enseñanza, al área de la enseñanza. Iniciamos nosotros con los objetivos de esta clase, los cuales van a ser comprender qué es la informática y su importancia, diferenciar entre dato, información y conocimiento, identificar las funciones básicas de un sistema operativo, manejar el entorno gráfico de Windows, realizar operaciones básicas con archivos y carpetas y reconocer las unidades de almacenamiento. Vamos por partes. En este caso, la informática es una ciencia que estudia el tratamiento automático de la información mediante computadoras. ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene métodos, reglas y fundamentos teóricos. Entonces, en este caso, vamos a tratar información. Significa que podemos ingresar datos a un equipo, procesarlos y después de ello obtener resultados. ¿Por qué es automático? Porque la computadora va a hacer el trabajo pesado por nosotros sin que tengamos que intervenir en cada paso de ese procesamiento. Mediante las computadoras, ¿por qué? Porque obviamente necesitamos una máquina para hacer esto. Entonces, por eso es esta definición que nosotros encontramos aquí. Ciencia que estudia el tratamiento automático de la información mediante computadoras. Entonces, en pocas palabras, la informática es lo que permite que una máquina piense y trabaje con información por nosotros. Eso es la informática. Ahora, tenemos nosotros la palabra como tal, informática. Esta palabra no existía hace 70 años aquí en Latinoamérica. En otros países su nombre es Computer Science, que significaría ciencia de la computación, pero pues nosotros en Latinoamérica tenemos esta palabra que combina esos dos conceptos, ¿no? Información automática. ¿Para qué sirve todo esto? Pues porque el objetivo de la informática es muy claro. Ahora lo vemos, que es convertir datos en algo útil y almacenar información, que sería guardarla en cantidades de datos en espacios pequeños, y transmitir la información como enviándola a cualquier parte del mundo. ¿Ok? Vamos a ver tres conceptos ahora. Lo que es el concepto de dato, lo que es el concepto de información y el concepto de conocimiento. El dato.
El dato es un elemento suelto sin un significado por sí mismo. Por ejemplo, yo les puedo dar 3 datos. 3 datos serían 25, un número, María y lunes. Yo daría esos 3 elementos. Esos 3 simplemente son datos, no significan nada. Si las palabras que estoy dando, si estos datos que estoy dando no tienen contexto, no nos están diciendo nada importante. Las características del dato significan que es objetivo, o sea, no depende de opiniones, es simple, no tiene contexto y por sí solo no nos funciona para tomar decisiones. Esas son las características del dato. En el caso aquí del segundo concepto, que es información, cuando tomamos esos datos y los organizamos con un contexto, entonces ya vamos a obtener lo que es la información. Si yo les digo, un ejemplo, María tiene 25 años, o con los datos que le estaba dando, decimos María cumple el lunes 25 años, entonces ya cambia todo. Sabemos ahora que María es una persona que el lunes próximo, o X lunes, va a cumplir 25 años de edad. Entonces ahí es cuando ya tenemos nosotros información que se está manejando mediante los datos que tenemos. Entonces, la información va a responder ciertas preguntas. Entre ellas son ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo? ¿Quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo? ¿Ok? ¿Quién? Pues sería María. ¿Qué? Pues 25 años. ¿Cuándo los cumple? Pues el lunes. ¿Dónde? Pues bueno, podríamos decir que va a festejar en su casa. ¿Sí? Entonces, estas preguntas son las que nos van a ayudar para responder lo que es la información. Ahora, las características de esta información ya serían que esta información tiene significado, está organizada, tiene un contexto y es útil para entender algo. Entonces ya teníamos datos, estos datos los organizamos con un contexto, con un significado para que nos dé lo que es la información. Ahora viene el tercer concepto, que es el que está aquí abajo, es el conocimiento. Esta información pues ya va a estar asimilada con una decisión. ¿Sí? El más alto de estos 3 conceptos ya es el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es tomamos esa información, la asimilamos, la combinamos y en base a nuestra experiencia la usamos para tomar decisiones. Ahora, podemos nosotros decir que si María el lunes cumple 25 años, si nosotros consideramos que en México y en muchos otros países, pasando los 18 años, ya esas personas, esos ciudadanos pueden votar, entonces quiere decir que yo en base a mi experiencia puedo considerar que María puede votar, o María puede estar casada, o María puede tener hijos. Entonces eso ya es los datos que generaron información y que ya se genera con ello un conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque toda esa información la comparé con mi conocimiento, con leyes, con información que yo ya tengo dentro de mí y
puedo tomar una decisión o una afirmación o una conclusión con esa información. Entonces, en este caso, pues precisamente el conocimiento, como estoy hablando de mi persona, de lo que yo conozco, quiere decir que este conocimiento sí es personal. Este conocimiento sí es personal porque cada persona puede tener un conocimiento diferente, un contexto diferente. Ya nos permiten dentro de las características del conocimiento, que este conocimiento nos va a ayudar a tomar decisiones, relaciona la información con experiencias y reglas, y en este caso el conocimiento es accionable. ¿Por qué? Porque podemos hacer algo con él. Entonces, estos tres elementos podemos nosotros considerar que se construyen uno sobre el otro. Si nosotros volteáramos esta información que tenemos aquí en la diapositiva y pusiéramos acá abajo como base el dato, luego la información y subimos para acá el conocimiento, entonces generaríamos una pirámide y diríamos que sin datos no hay información y sin información no hay conocimiento. Hardware, software. ¿Qué es el hardware y qué es el software? Vamos a tomar una regla básica aquí, y en este caso es: si lo puedes tocar, entonces es hardware. Si no lo puedes tocar, es software. ¿Ok? Esta es una regla de oro que nos va a ayudar a entender qué son o qué características tienen estos dos elementos dentro de la informática. Posteriormente vamos a ver también lo que es qué es un firmware y para qué nos sirve. Pero iniciemos con lo que es el hardware. Imaginen que volvemos a los años 80, antes de que existiera el internet, así como hoy lo conocemos, ¿no? El internet se ha desarrollado durante todos estos años, pero así como el día de hoy lo conocemos, digamos que estamos en los años 80 cuando iniciaba. En ese momento esta información no estaba al alcance de todos como ahora está. Sin embargo, esa información se almacenaba, esa información se tenía que guardar, y si yo quería esa información de una computadora, entonces tenía que entrar a una oficina, tomar físicamente un disco duro, que es como este. Bueno, en ese tiempo eran mucho más grandes, pero este es un disco duro. Tenía que tomar el disco duro, físicamente, los disquetes. Algunos de ustedes habrán conocido los discos de alta densidad, donde se guardaba la información, y en ese momento yo salía de la oficina y me llevaba la información. ¿Por qué? Porque en ese momento pues todo era hardware. Aún la información estaba aquí, físicamente podríamos decir, porque estaba grabada dentro de ella. Entonces esta información estaba en objetos físicos. Hoy en día esta información ya está en la nube. Ese tema lo vamos a ver más adelante, pero ese es un ejemplo más o menos de lo que es el hardware. Si el hardware, insisto, lo puedes tocar, entonces eso significa que puedes tomarlo, que puedes palparlo, ¿sí? Y lo que no puedes tocar es el software. ¿Qué es el software? El software van a ser todas las instrucciones, todos los programas que vas a incluir en la computadora, van a ser los códigos, los comandos que le van a decir al hardware qué hacer. Por ejemplo, pensemos en un libro. Podemos pensar en un libro. ¿Qué es un libro? Pues un conjunto de hojas de papel, ¿no?
que contienen información. Entonces, el libro físico, el papel, la tinta, la pasta, eso va a ser el hardware. Lo que contiene el libro, la historia, los personajes, todo lo que contenga ahí, toda la información que tenga ahí, las palabras, eso podríamos decir que es el software. En este caso, podríamos hacer las preguntas que decíamos hace rato y la regla de oro. ¿Puedes tocar la historia? La historia no la puedes tocar. Sería entonces el software. ¿Puedes tocar el papel? Sí, lo puedes tocar. ¿Puedes tocar la portada? Sí, la puedes tocar. ¿Puedes tocar el material del cual está hecho el libro? Sí, lo puedes tocar. Entonces eso sería el hardware. Entonces el hardware es lo que contiene, lo que permite que físicamente se contenga la información, y la información va a ser el software. Lo más importante entre hardware y software es que estos trabajan juntos, siempre van a trabajar juntos, no pueden vivir uno sin el otro. Si tú tienes hardware, debe de haber un software dentro de él para que cumpla su función. No puedes tener tu software, en este caso muchas veces se almacenaba en discos, en CDs, para poder instalarlos en una computadora. Por sí sola la información, si no está activa en un hardware, entonces no funcionaba, simplemente estaba contenida en un CD y no lo instalabas en tu equipo. Entonces, en estos casos, software y hardware siempre van a trabajar juntos. El hardware sin un software sería como un cuerpo o un cerebro sin información. Un cerebro sin información, eso sería el hardware sin un software, ¿no? Está ahí el cerebro, pero no hace nada, no procesa nada, ¿no? Entonces, podríamos decir que es un pisapapeles muy caro, ¿no? Pero en este caso podríamos considerar también que entonces el hardware es como una herramienta de trabajo, un desarmador que no se puede ocupar, ¿no? Entonces, eso, el software dentro de una computadora, si tú lo tienes en un CD y no lo puedes instalar, no te sirve de nada. Ahora, ¿qué es el firmware? El firmware es un software que está dentro de un hardware, pero que es necesario que esté ahí para poder trabajar de una forma mínima. El firmware es lo que va a conectar ese hardware con el software. Es un puente. Si tú compras un equipo de cómputo, vas a cualquier tienda y compras una laptop, compras un teléfono, compras una computadora de escritorio. Si la computadora te la venden limpia, no va a tener nada de información, no va a tener software más que el firmware. Y este es el que es necesario para poder instalar ya el software. No sé si en algunos casos ustedes hayan tenido que reiniciar su teléfono. En el caso de Android hay teclas que se pueden ocupar, como son los volumen y el botón de encendido, para reiniciar el teléfono. Y entonces el software es todo el ambiente que tú tienes en tu teléfono, toda la manera en la cual tú navegas en tu teléfono. Pero si tú quieres reiniciarlo de fábrica, entonces utilizas estas teclas, se reinicia el teléfono y va a ir al firmware. No va a estar trabajando con el software de tu teléfono, va a ir al firmware, y este va a permitirte que tú puedas borrar tu teléfono de fábrica, por ejemplo. En el caso de las computadoras también, este firmware está instalado sobre la placa madre o sobre el procesador.
Entonces, en este caso, en la unidad de procesamiento. Entonces, en este caso, ese firmware es el que va a mantener viva esa placa madre con ciertos elementos que serían la hora, la zona horaria del equipo, conforme tú la configures, la fecha, y eso va a permitir que tú puedas prender el equipo y el equipo pueda conectarse con el disco duro, con la memoria, con el teclado, con el mouse, con el monitor, para poder iniciar y poder instalar el software que va a ser el ambiente en el cual tú vas a estar trabajando en tu computadora o, insisto, en tu teléfono. Vemos aquí entonces el software es de las partes más importantes, es el puente entre el usuario, el sistema operativo y el hardware. Tú eres el usuario, el sistema operativo es lo que te va a permitir trabajar dentro del equipo y el hardware es lo que puedes tocar. ¿Ok? Entonces, tú tienes que instalar un software sobre el sistema operativo para que puedas trabajar con todo lo demás. Entonces, esto sería el software, sería como el gerente de la computadora, ¿no? Aquí tenemos el muñequito, sería el gerente de la computadora. ¿Por qué? Porque organiza los recursos del equipo, asigna tareas y resuelve conflictos, ¿sí? Es el que va a estar monitoreando todo el software que tú metas a tu computadora. Si tú instalas un juego, entonces eso es un software, es un programa que tú estás metiendo y lo vas a operar. Y ese mismo software se va a conectar con el hardware que tenemos aquí. Si pones un control de videojuego o un volante o una guitarra, todo lo que tengas que conectar. Ejemplos de sistemas operativos. En este caso nosotros conocemos lo que es Windows, lo que es el sistema operativo de Mac, lo que es Linux, que es un sistema operativo libre de desarrollo que tú lo puedes programar como tú quieras. Tenemos Android, que es lo que regularmente ocupan los teléfonos inteligentes, y tenemos el sistema operativo de Mac, el iOS. En este caso, bueno, se ocupa este sistema para computadoras de esta marca o tabletas. Entonces, esto sería el sistema operativo. El sistema operativo es lo que te va a ayudar a trabajar ya con tu computadora. Entonces empezamos que el hardware es el equipo, el cual básicamente va a tener un firmware. Ese firmware te va a permitir instalar un sistema operativo, que sí, al final de cuentas es un software también, y ese sistema operativo te va a administrar todos los programas que tú ingreses y todo este software que tú ingreses a tu equipo para poder operar, o para las características que tú quieras darle a tu equipo, el uso que le vayas a dar, ¿no? Si tú eres diseñador, pues vas a instalar programas de diseño. No sé, si tú te dedicas a escribir libros, bueno, vas a poner procesadores de texto. Si tú eres contador, vas a ocupar COI, NOI, SAI, vas a ocupar hojas de cálculo, vas a ocupar bases de datos. Entonces, dependiendo de lo que el uso que tú le vayas a dar a tu equipo, vas a instalar el software. Pero el sistema operativo va a ser la base sobre la cual van a trabajar todos estos programas. El sistema operativo es forzoso, por el cual tú tienes que instalarlo en tu equipo nuevo. Las funciones del sistema operativo, ¿qué es lo que va a hacer a profundidad? Vamos a ver ahorita este tema. Las funciones del sistema operativo: él te va a administrar el hardware. Aquí lo vemos, aquí está un disco duro, aquí está una memoria, aquí está un procesador, un CPU.
Y este sistema operativo te va a administrar todo esto, lo que es la base de tu equipo. Si tú le pones más memoria, bueno, va a permitir que puedas incluir programas que requieran más memoria. Si tú instalas un disco duro de mayor capacidad, bueno, va a permitir que instales muchísimos programas porque va a tener mucha memoria, va a poder contener muchos programas, y tu procesador, pues bueno, es el que te va a dar la velocidad entre otros elementos, pero es el que principalmente es como el cerebro, es el que te va a dar la velocidad en tu equipo. Estará conectado con la memoria y con el mismo disco duro. Hoy en día, si tú instalas un disco de estado sólido, te da mucho mayor velocidad o le genera mayor velocidad a tu equipo. Pero bueno, el sistema operativo es el que va a administrar este hardware de tu computadora. También lo que te va a ayudar es a gestionar archivos, ¿sí? Organizar toda la información que tú tengas en tu disco duro. Te va a ayudar el sistema operativo a gestionar estos archivos. Hay algún otro software de archivo, pero más que nada es de compresión. Lo que te ayuda a hacer es generar una compresión de la información, compresión de carpetas que tú quieras hacer ahí en tu sistema operativo, pero en sí el sistema operativo en general te va a ayudar a trabajar toda la información que tú tengas adentro, incluso la información de tus programas, de tu software. Te va a proporcionar una interfaz. Ahorita vamos a ir a la parte del escritorio. Es una interfaz, aquí vemos nosotros en esta imagen, es un escritorio en donde van a haber ventanas, donde van a haber iconos. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Van a haber menús, también lo vamos a explicar. Entonces te va a proporcionar un ambiente de trabajo donde tú te puedas mover de manera gráfica. También va a administrar la seguridad. Regularmente ya los sistemas operativos ya vienen con un antivirus, pero igual si no es el de tu preferencia o no le tienes tanta confianza o tienes alguno que tú consideres que es mejor, entonces compras el software, compras el antivirus que ayuda a proteger a tu computadora de ataques cibernéticos o de software malintencionado. Y entonces tú puedes instalar estos antivirus, pero ya como tal sistemas operativos como Windows ya traen su propio antivirus. También en este caso, ¿por qué decimos seguridad? Porque te va a generar usuarios, que estos usuarios solamente van a tener acceso a su propia información dentro de ese ambiente. Tú generas otro usuario y ese usuario va a tener un espacio donde trabajar sin tener acceso, a menos que tú le des la oportunidad como administrador de acceder a estos archivos. Y puedes crear varios usuarios dentro de esa interfaz para que cada quien trabaje en su propio ambiente, en su propio escritorio, y no tenga acceso a la información de los demás. Insisto, a menos que tú seas un administrador. En este caso, en Windows, así como tal, el usuario es administrador. En el caso de Linux se le llama superusuario, y este superusuario puede desarrollar, puede hacer lo que quiera dentro de ese ambiente. El mismo sistema operativo, ya decíamos nosotros, te va a permitir ejecutar aplicaciones. ¿Por qué? Porque pues tú vas a instalar otros programas que sean de tu interés y van a trabajar sobre esa base, decíamos al principio, que es el sistema operativo. Entonces tú instalas programas, vas a instalar muchos programas en esa base, y ese sistema operativo te va a permitir el espacio para poder trabajar con estas aplicaciones. Empezamos ya nosotros, tenemos aquí un escritorio, digamos, ya compramos el equipo, ya lo armamos, o en el caso que tú lo quieras armar, también se puede armar un equipo nuevo. Pero bueno, vas a la tienda, compras un equipo de marca si no lo quieres armar, y en base a lo que necesites instalas. En este caso, lo que nosotros tenemos aquí en nuestra pantalla es Windows. Instalas Windows como sistema operativo. Esto que está aquí, cada uno de estos elementos se les llaman iconos.
Este, por ejemplo, es el del equipo. Tú te vas a este icono, le das doble clic y te va a decir lo que tiene adentro el equipo, lo que tiene adentro en el disco duro. Te vas en este caso a la papelera de reciclaje, todo lo que tú elimines va a ir para allá. Regularmente, bueno, aquí nosotros tenemos este Windows, esta versión de Windows, la versión va a la interfaz o la manera en la que se presente gráficamente el escritorio, que es esto que estamos viendo, va a depender de la versión que tú instales en tu equipo, pero bueno, actualmente esta es la forma básica en la que tú puedes encontrar el Windows más actual y aquí tienes botones que inician la navegación dentro de tu sistema operativo. Tendremos aquí una barra de tareas en donde tú puedes personalizar esta barra y puedes poner los iconos que tú quieras o accesos directos, también se les llaman accesos directos a lo que tú quieras. Si tú quieres poner aquí el acceso directo a tu música, donde vas a almacenar tu música, bueno, lo pones aquí. Si tú tienes un programa de tu preferencia o un programa con el cual tú vayas a estar trabajando, bueno, lo puedes poner aquí en la barra de tareas. Es como en el teléfono celular. En el teléfono celular nosotros lo que tenemos es un ambiente y esto sería como un escritorio, y aquí es donde tú estás poniendo los programas que tú vas a ocupar regularmente. Entonces esto sería tu escritorio de Windows y aquí lo que tú quieras poner personalizando tu barra de tareas. De este lado derecho encontramos nosotros lo que es el reloj, lo que son el botón de volumen, indicadores dentro del sistema operativo que siempre van a estar trabajando. Entonces el reloj, bueno, siempre va a estar de ese lado, a menos que tú cambies la forma de la barra de tareas. La puedes poner en diferentes espacios del escritorio, pero vamos a encontrar ahí siempre el reloj, en donde tú puedes dar clic y vas a ver incluso la fecha, o si no tienes la actualización de la hora de acuerdo al horario de verano o de acuerdo a tu zona horaria, tú puedes poner la hora que tú quieras y la fecha que tú quieras. Tenemos, repito, aquí el botón de volumen, tenemos el indicador de internet. En este caso sería un espacio de información. En algunos, si tú configuras también así tu Windows, bueno, también vas a tener aquí elementos de información en donde se van a presentar avisos o alertas. Entonces, esto es lo que es nuestro escritorio de Windows. Iniciamos nosotros ahora ahí en el escritorio de Windows con un explorador de archivos. El explorador de archivos, decía yo hace rato, es cuando vas al equipo, das doble clic, te va a abrir una ventana que se llama explorador. Este explorador es el que te va a permitir navegar dentro de toda la información que tenga el equipo, que tenga el disco duro, y hay operaciones básicas que tenemos dentro de ese explorador de archivos. En este explorador lo que podemos hacer es crear carpetas o accesos directos, pero vamos a ir ahorita nosotros a estas funciones básicas, que son la creación de carpetas o creación de documentos. En este caso, en tu mouse le vas a dar botón derecho o clic derecho y vas a ir se va a abrir un menú contextual, se le llama. Vas a ir a la parte que dice nuevo y ahí es donde vas a decir quiero crear una carpeta. Le das clic y te va a crear la carpeta en el escritorio, si tú lo haces desde el escritorio, o en el explorador, ahí mismo dentro de donde tú estés, ahí te va a crear la carpeta. Entonces también puedes crear documentos, puedes crear de acuerdo al menú contextual que te sale. Al darle botón derecho y al darle a nuevo te van a aparecer muchos elementos. Entre ellos también hay documentos como
documentos de texto, ¿no? De bloc de notas. También en ese menú contextual vas a encontrar funciones como cortar, ¿sí? Para mover un archivo o copiar un archivo. ¿Qué significa cortar? Bueno, lo cortas, le das, ya sea, hay funciones dentro del sistema operativo con el teclado que se le llaman teclas rápidas. Dentro de tu teclado vas a encontrar la tecla control, aprietas la tecla control y bueno, primero seleccionas el archivo o seleccionas la carpeta que vayas a cortar, la seleccionas dentro del explorador o en tu escritorio y puedes presionar en tu teclado la tecla control y luego la tecla X, así, no simultáneamente, sino uno lo dejas presionado y luego la X, y esto ya va a cortar el archivo. Después te vas a la ubicación donde quieras poner ese archivo y presionas igual control V, y entonces eso significa que ya estarías pegando ahí el archivo. Entonces puedes cortarlo y moverlo, lo mueves a otro lugar y ahí lo pegas. Ahora, ¿por qué dice aquí también copiar? Porque bueno, a lo mejor lo que tú quieres hacer es almacenarlo en otro lugar, introduces una unidad de almacenamiento. Entonces lo que haces es no cortas, sino presionas control y presionas C para copiar, te vas a la ubicación de tu almacenamiento externo, en este caso una memoria o un disco duro externo o tu teléfono incluso, y ahí lo puedes pegar igual con control V. Si esto se complica, que ya con la práctica más bien es muy sencillo y mucho más rápido, si se complica, lo que tienes que hacer es básicamente agarrar tu mouse, dar botón derecho sobre el icono y ahí ya puedes encontrar en el menú contextual cortar, copiar o pegar. Ok, y el siguiente paso sería otra de las operaciones básicas que encontramos ahí en el menú contextual, sería igual seleccionar el archivo o seleccionar la carpeta. Vamos a encontrar ahí el texto o la opción de eliminar y eliminamos ese archivo, eliminamos esa carpeta, esa fotografía, lo que estemos poniendo nosotros, lo eliminamos y se va a la papelera de reciclaje. También podemos seleccionarlo y dentro de nuestro teclado vamos a encontrar esta tecla que se llama suprimir en el teclado latinoamericano o delete en el teclado norteamericano para generar esta acción de eliminar. También tenemos la opción de renombrar el archivo. Si nosotros queremos cambiarle el nombre, muchas veces pasamos fotografías a nuestro equipo de nuestro teléfono y esta fotografía se guarda con un nombre en específico, un nombre automático que pone el teléfono. Bueno, lo pasamos al equipo, lo pasamos a nuestro disco duro y queremos renombrarlo. Bueno, seleccionamos igual el archivo, la carpeta o el documento y damos botón derecho y vamos a encontrar en el menú contextual el elemento renombrar. Ahí le damos clic, se va a sombrear el nombre, lo cambiamos y eso es todo. También lo que se puede ocupar, como decíamos nosotros, como tecla rápida, el F2. El F2 lo encontramos en el teclado de funciones. El teclado de la computadora tiene divisiones. En este caso, bueno, el teclado a máquina, que es el de las letras, el alfabeto, vamos a encontrar el numérico en la parte de arriba, o hay computadoras que lo pueden tener también el teclado más extenso y lo van a encontrar de su lado derecho, o en el teclado convencional para un equipo de cómputo lo vamos a encontrar igual del lado derecho, y hasta arriba vamos a encontrar las funciones. Hasta arriba donde encontramos las teclas de funciones, ahí es donde vamos a encontrar la tecla F2. Esa tecla la presionamos cuando ya previamente seleccionamos el archivo o la carpeta o el documento y le damos F2, y también nos va a sombrear el título
o el nombre del archivo para poderlo renombrar. Y bueno, del lado derecho vamos a encontrar nosotros en nuestra ventana un espacio en blanco, una barra en donde vamos a poder introducir texto. Ahí, si nosotros queremos buscar cualquier elemento, decíamos, bueno, ya renombramos la fotografía, pero no recuerdo dónde la puse. Bueno, voy al directorio raíz, que sería C, que sería el disco duro, y allí escribo el nombre del archivo que estoy buscando, le doy enter, le doy buscar, y entonces me lo va a encontrar, me va a llevar a la ubicación del archivo. Dentro de este explorador vamos a encontrar también nosotros que hay, como decíamos hace rato, carpetas, que es donde está almacenada la información, y adentro de ella vamos a encontrar subcarpetas, y dentro de ello vamos a encontrar archivos. Entonces, esta es la manera en la cual el sistema operativo puede organizar toda la información que nosotros tengamos dentro de nuestro equipo. Ahora, encontramos nosotros lo que son las unidades de almacenamiento y papelera de reciclaje, a donde se fue la información que borramos. Bueno, el disco local regularmente, hace rato yo les decía al disco raíz, el disco local, que sería es donde está almacenada toda la información de nuestro equipo de cómputo. Nosotros podemos contar en un equipo grande con un disco duro. Podemos encontrar en equipos pequeños o laptops este tipo de disco, que igual es más pequeño para ese tipo de equipos. Las conexiones van aquí atrás. Estas se conectan a la tarjeta madre o a la placa base, que es lo que yo les decía al principio, con la cual nos venden el equipo, y el cable es el que va a tener la comunicación entre la placa con el firmware con el hardware, y entonces este es el que va a almacenar la información. Ha evolucionado mucho esto. Decimos, antes era de este tipo, ahora ya son más pequeños. Ya también hay algunos que se les dice que son de estado sólido. Este tipo de discos de estado sólido permiten que la información fluya de una manera más rápida dentro del equipo y le da más velocidad también a nuestro equipo. Entonces, en este disco duro principal, lo que nosotros vamos a instalar o vamos a almacenar, ya lo decíamos hace rato, va a ser todos los elementos de nuestro Windows o de nuestro sistema operativo y todos los programas que nosotros instalemos dentro de él. También hay equipos en los cuales puedes instalar 2 discos duros dentro del equipo de cómputo, y anteriormente se trabajaba con pines. Este no tiene pines, sí, este sí tiene para pines. Aquí vemos en esta parte aquí, podíamos poner nosotros un sistema de pines y podíamos determinar si nuestro disco duro iba a ser un disco local, un disco maestro o un disco esclavo. El disco esclavo lo que funcionaba era para tener mayor capacidad de almacenamiento. Incluso tú podías almacenar en ese disco esclavo, podías guardar toda tu información, pero regularmente toda la información que generaba el funcionamiento de tu sistema operativo y de todos los programas que tú instalabas, todo el software que tú instalabas, tenía que ser en el disco local. En el disco esclavo podías guardar música, o lo recomendable era guardar la música, guardar fotografías, guardar documentos, todo lo que no interviniera o que si se borraba afectará a tu sistema operativo. Posteriormente, aquí vemos nosotros en la diapositiva
el disco extraíble. El disco extraíble son memorias que se les llaman USB. ¿Por qué? Porque entran en el puerto USB y en estas ya puedes almacenar mucha información. No sé, anteriormente tener una memoria de 256 megabytes ya era una memoria gigantesca para la tecnología de ese tiempo, pero pues hasta el día de hoy ya puedes encontrar memorias hasta de 1 terabyte, discos duros de 1 terabyte, discos duros externos que ya vienen con un case, que ya vienen con una protección y lo conectas igual USB en tu equipo y puedes traer tu información cargando sin ningún problema. Y bueno, también ya encontramos nosotros, de acuerdo a nuestro gusto o a nuestra necesidad, memorias más pequeñitas, como esta. ¿Sí? Entonces, esta memoria es de, aquí lo dice, 64 gigabytes y pues es pequeñita. Pequeñita, la puedes guardar incluso en la cartera. Y esto sería una memoria USB. ¿Cómo te funciona? Pues como un disco externo. Y es muy importante que recuerdan que les decía yo que del lado derecho, por donde está el reloj, es una barra también de notificaciones. Bueno, cuando tú instalas una USB se va a aparecer ahí un icono de que hay un disco extraíble y le das botón derecho y le dices expulsar, ¿no? el elemento y ya puedes desconectar tu USB sin el riesgo de que tú dañes la información que tienes. O también en el explorador, ya hablamos en la diapositiva anterior del explorador, ahí vas a encontrar la USB, igual le das botón derecho, te aparece el menú contextual y le das expulsar, te va a decir el dispositivo puede extraer de manera segura y ya lo quitas y ya no hay ningún problema con tu información. Es lo recomendable, puedes tú desconectarlo sin ningún problema, pero pues si tú aprecias tu información, pues lo conveniente es hacer las cosas como deben de ser. Entonces para eso es la extracción de tus elementos que pongas ahí de discos externos. Y bueno, la papelera de reciclaje, ya lo vimos en la diapositiva anterior, encontrábamos nosotros que la papelera de reciclaje es el lugar temporal para los archivos eliminados. Todo lo que tú elimines se va a ir para allá, todo lo que ya no quieras en tu computadora o en tu memoria, en tu disco duro, lo eliminas y lo va a pasar para allá. ¿Por qué lo pasa para allá? Porque en este caso, cuando tú lo pasas a la papelera de reciclaje, puedes recuperar esos archivos. Vas, le das doble clic, te va a abrir el explorador, pero ya con el contenido de la papelera, y te vas al archivo que tú quieras recuperar, le das botón derecho igual, te vuelve a abrir el menú contextual y le das recuperar o restaurar y te lo va a enviar a la ubicación original. En este caso lo que podría suceder es que no recuerdas cuál es la ubicación original. Bueno, abres el explorador, ya que lo recuperaste, abres el explorador, te vas a la parte de arriba en donde dice buscar, lo que vimos también hace rato, y buscas el archivo por nombre y te va a llevar a la ubicación, te va a llevar a donde está. Pero también es muy importante que esta papelera de reciclaje tiene la opción de vaciarse. Tú puedes vaciar como el bote de la basura, tomas el bote de la basura, lo vacías. Igual en este caso, la papelera de reciclaje se puede vaciar, pero es muy importante tomar en cuenta que cuando tú ya eliminas estos archivos de la papelera, ya no los puedes recuperar. Ya no son recuperables. Hay algunos programas, hay algún software que tú puedes instalar dentro de tu equipo y en este caso pues puedes recuperar
parte de la información. A veces sí la puedes recuperar, pero es muy difícil que la puedas recuperar tal cual la tenías al principio, porque este tipo de programas recopila datos de la memoria caché, se le llama. Puedes recuperar parte de tu información, pero lo recomendable es que si no estás seguro, no vacíes la papelera, y para que no puedas perder esta información de manera definitiva. Y bueno, va a quedar en este caso de tarea. Ustedes practiquen por favor en casa, vuelvan a ver el video, vuelvan a revisar las diapositivas para que en este caso ustedes puedan pues hacer estos ejercicios que tenemos aquí en esta diapositiva. Un ejercicio práctico va a ser abrir el explorador de archivos. Una tecla rápida para abrir el explorador es la tecla Windows y la tecla E. Aprietas la tecla Windows, la dejas apretada, aprietas E y te va a abrir de manera automática el explorador de archivos. Bueno, cuando ustedes ya estén en el explorador de archivos, lo conveniente es que lo hagan ya sea en su equipo de cómputo. Van a ir a la carpeta de documentos. Si no la encuentran en el contenido del explorador, hay una barra del lado izquierdo en donde ustedes van a encontrar ubicaciones comunes en las cuales se accesa comúnmente, accesos directos, y ahí van a encontrar ustedes documentos. Entonces la tarea es que ustedes vayan allí a documentos y creen una carpeta. Abren documentos, del lado derecho en la parte blanca ya van a estar abiertos, va a estar abierta esa carpeta, y ustedes le van a dar botón derecho y van a crear una carpeta. Van a ir a nuevo, van a decir carpeta y le van a poner como nombre curso computación. Curso computación, así como dice aquí, curso computación. En dado caso de que den un clic de más o la creen y no se den cuenta que ya le dejaron el nombre que viene por default, va a decir nueva carpeta. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que vimos en el ejercicio anterior, le dan clic, aprietan F2 de su computadora o botón derecho de su mouse y le dicen renombrar y le van a poner este nombre, curso computación. Ahora, ya que esté creada, le dan doble clic y van a estar adentro ya de esa carpeta curso computación, y dentro de ella van a crear 3 carpetas. Igual, botón derecho, nuevo, carpeta, y le van a poner por nombre clase 1. Van a crear una segunda carpeta que se llame prácticas. Van a crear una tercera carpeta que se llame proyecto final. Entonces van a crear en mis documentos una carpeta que se llame curso computación, otra ahí adentro 3, una que se llame clase 1, otra que se llame prácticas y otra que se llame proyecto final, y entran a la que diga clase 1. Van a entrar adentro de esa carpeta y ahí van a crear un archivo. Igual le dan botón derecho y van a decir nuevo, y van a encontrar una parte donde dice nuevo documento de texto o nuevo TXT. Ahí le dan clic y va a generar un archivito. Ese archivito va a tener el símbolo, regularmente es como de una libreta, y le van a dar clic, van a dar botón derecho, renombrar, o clic, seleccionarlo y luego F12 de su teclado, y le van a poner por nombre mis apuntes. ¿Ok? Entonces esa es la tarea que queda para ustedes: abrir mis documentos, crear una carpeta que se llame curso computación, dentro de ella 3 carpetas, clase 1, prácticas y proyecto final. Dentro de clase 1 van a crear un archivo TXT o un bloc de notas que se llame mis apuntes. Entonces, en resumen, informática, bueno, ya dijimos que es la forma o la ciencia en la cual vamos a trabajar información de manera automática.
¿Qué es un sistema operativo? Bueno, el sistema operativo, ya dijimos, es el que administra, el gerente de todo mi equipo de cómputo, el que va a administrar mi computadora. ¿Qué es, ¿para qué nos sirve una carpeta? Pues, bueno, para organizar los archivos que contenga mi equipo y que los va a administrar también ese sistema operativo. Entonces, ya ahorita, de acuerdo a los ejercicios que vimos en la diapositiva anterior, en las funciones básicas del explorador de Windows, ya podemos nosotros crear carpetas, copiar carpetas, mover carpetas y eliminar carpetas. Entonces, básicamente es eso, es el ejercicio que queda de tarea. Por favor háganlo, por favor practíquenlo en estos días antes de tomar su siguiente clase y estaremos nosotros trabajando con estas carpetas que ya crearon ustedes dentro de mis documentos. Muchas gracias, espero que la información haya sido clara, espero que si no la hay, pueden ustedes también enviar consultas, enviar preguntas, aclaraciones, para que no se queden con ninguna duda. Lo importante es que no se queden con ninguna duda. Lo importante es que si no tenemos el tiempo dentro de la clase para poder aclarar estas, lo podemos aclarar por fuera. Ustedes están ahí en el chat de WhatsApp también. Ahí estamos nosotros, los profesores, para que ustedes nos puedan contactar de acuerdo a sus necesidades. El tiempo podríamos decir que es limitado, pero eso no limita el que nosotros podamos seguir trabajando también con ustedes por fuera.